Exégesis viene de este vocablo, de esta palabra griega, ¿no? Exégesis, de exegomai, quiere decir explicar. Se refiere a la acción de extraer el significado. Eso es lo que intentamos hacer, analizando la palabra de Dios. Veremos la siguiente. Y también haremos nomás recuerdo de esto, que hemos hablado el año pasado, ¿no ven? Podemos hacer eisegesis o podemos hacer exégesis. ¿Qué quiere decir eisegesis? Nosotros introducimos algo a la escritura y le hacemos decir lo que no dicen. ¿Ven? Fácil hacer eso, fácil. ¿Recuerdan el ejemplo del guardaos de los perros, no ven? Del año pasado. Guardaos de los perros, de los malos obreros, dice la escritura. Entonces alguien puede creer, puede interpretar, pensando en su ambiente, en los animalitos, en los perros, puede creer que la escritura está diciendo que se guarden de esos perros, ¿no ve? Sin conocer la palabra, eso puede ocurrir. O cuando dice en la escritura que solamente se abstengan de ahogado, dice, ¿han leído esa parte? Entonces había un hermano que no se servía ahogadito, pues cuando comía, ¿no? Porque decía, no, en la palabra dice que hay que abstenerse de ahogado, ¿no? Entonces, vean, eso es hacer eisegesis, ¿no? Aunque esa es una eisegesis inocente, pero uno también puede introducir a la escritura cualquier cosa, ¿no? De ahí nacen doctrinas, ¿no es cierto? Tantas falsas doctrinas. Entonces lo que tratamos de hacer es de ver qué dice la escritura, ¿no es cierto? Ver la escritura en su contexto, en el contexto de su época, en su cultura, en ese tiempo. Tratamos de trasladarnos a esa época. Ese es el esfuerzo. Entonces intentamos hacer exégesis, ¿ya? Veremos la siguiente. Esto es exégesis, está bien gráfico, ¿no ve? Sacarle el jugo. Entonces analizamos bien la escritura y le tratamos de sacar el jugo para ver qué quería decir el Señor, qué nos quiere hablar a través de esa escritura. Muy bien, seguiremos adelante. Entonces podemos concluir como este autor, ¿no es cierto? Que él dice, podemos concluir que comprendemos como exégesis aquella disciplina científica que estudia el texto para descubrir el sentido o significado según la intención del autor original, ¿no? Eso es lo que intentamos, ver qué quería decir el autor original. En este caso el Señor a través de esta carta, ¿no es cierto? Es una carta nomás. Eso es. Pero, ¿no es cierto? Siempre hay peros, hay que tener mucho cuidado. Y recordando también las cosas que ya hemos visto. Pero, sin embargo, pasaremos a la siguiente. Esto es un repaso de lo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con el pensamiento humano en estos últimos años? No tan últimos ya, pero esto hemos analizado, ¿no ven? En la época de la modernidad se hacía énfasis en el propósito y en el diseño, ¿cierto? Eso consideramos como la verdad. Yo recuerdo que en una época aquí en el colegio nos regalaron unas tacitas, ¿no ven? No sé si recuerdan algunos, y en esa taza decía, Willy, tienes propósito, ¿no ves? Ustedes deben acordar. Tienes un propósito en el Señor. En alguna tarjeta también, si algo yo recuerdo del colegio es eso me ha llegado. Tienes un propósito. Vean que en la posmodernidad ya no hay propósito, ¿no? El énfasis es en el azar, en la casualidad. Entonces una taza posmoderna, ¿qué diría? No sé si tendrás propósito. Ya no ves. Claro. Te llegaría tu tacita y diría, eres producto del azar, no te creas, algo así, ¿no? Fíjense, había estabilidad en los valores, fíjense, el colegio todavía insiste en los valores, ¿no ven? En la posmodernidad ya los valores son transitorios, relativos, ¿no ven? La razón, la modernidad hacía énfasis en la razón. En la posmodernidad, la emoción. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Todo es ahora muy emotivo. Muy emotivo. Se hace énfasis en lo emocional, en lo que impacta, ¿no?
¿Cuáles son las frases de moda que escuchamos en la radio, en la televisión? ¿Cuáles son los grupos? Atrévete, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se llaman los grupos musicales? Pecados, sin ley. Entonces todo tiende a ser así, agresivo, impactante, emotivo, ¿no es cierto? Aquí había un significado en la posmodernidad, es decir, el sinsentido. En la modernidad se hacía mucho énfasis, síntesis de disciplinas. En la posmodernidad, la deconstrucción, ¿no es cierto? Hay que deconstruir todo. Aquí había unidad en la verdad. En la posmodernidad se insiste en la contradicción. La moralidad estaba clara hasta la modernidad, ¿no es cierto? Había una moralidad clara. En la posmodernidad, relativismo. Entonces todo esto ha influido también en la lectura de los textos, ¿no? Pasaremos a la siguiente. Entonces se empieza a pensar que los autores de los textos no son neutrales, intentan expresar un punto de vista, pero lo hacen como algo absoluto, cuando ciertamente la realidad nunca es absoluta y depende de diferentes miradas y diversos enfoques. Hay veces una escritura posmoderna, ¿no es cierto? Posmoderna. ¿Qué dirá el autor? Pues no me interesa, ¿no? Yo voy a ver qué cosa, cómo interpreto el texto. Esa es la idea. Pasaremos. Entonces, ¿qué dice la posmodernidad, el posmodernismo acerca de los libros, de los textos? Reflejan prejuicios, ¿no? Posturas personales de los autores. No tratan de cuestiones absolutas o verdaderas sobre hechos del pasado. ¿Es cierto? Son un intento de ejercer poder y dominación sobre los otros. Esa es la idea. Ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado. Hay que estar al tanto de estas ideas, ¿cierto? Hay que estar al tanto. Así estamos más o menos en ese ambiente. Ha avanzado un poco más la cosa. Vamos a tratar de ver eso en las otras sesiones. Así estamos más o menos. Entonces ustedes ya se dan cuenta en que ha quedado la palabra para mucha gente, ¿no? Para mucha gente. Aunque es posible que conscientemente no se den cuenta, pero subconscientemente incluso a la palabra se la puede asumir de esta manera. Entonces hay que estar atentos, ¿no es cierto? Ya, pasaremos esto, que nos puede producir dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces vean cómo ha ido avanzando los textos, ¿no es cierto? La interpretación de los textos. Fíjense, este es un poema fónico, interesante, me ha llamado la atención, dadaísta, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice el texto, ¿no? Dice: Simbarina con carina, inatía de sportilla, chacarina lunarrita, condorita la camita, chiquitita la ranita, bimba con carita, talarita, ratica, tica, catitina musical, gaga, guga, gatigata, gararuga, rurura. Creo que estamos perdiendo el tiempo, rururita, sicurita, tarita. Vean qué interesante, ¿no? Entonces, es un poema. Entonces muchos dicen: uy, fabuloso, qué lindo, hermoso. Bueno, no sé si puede servir quizá para como un trabalengos, ¿no es cierto? Pero ven, ese es el poema. Uno ya le da la interpretación que quiera, se idea lo que quiera, escribe lo que quiera, ¿no es cierto? Ahí está, un poema. Pasamos el poema fónico. Ahora vean este es otro texto, vean qué interesante. Fíjense cómo estamos. Dice: odio vida, cuánto odio, solo por tu audición se ha desangrado. Ay de mi índice, oh limón amarillo. Me darás un minuto de mar, vida como de alpistes, la tierra que nos dejarán desiertos. Ni las halles, guárdalas en 2 cajitas, hermano, como para niñas blancas. Seguro que después de leer este poema. Ahí está. ¿Alguien quiere interpretar esto, por favor? Ahora, ¿quién es el autor? Fíjense, el autor, WASP, Wishful Automatic Spanish Poet. Es una computadora que ha hecho esto. ¿Qué les parece? Ya no es el ser humano. Han hecho un programa, ¿no es cierto?, de gramática, del lenguaje, le han introducido poesía de muchos autores, ¿no? Y vean lo que la computadora ha construido. Entonces esto nos tiene que hacer pensar, ¿no?
¿En qué época estamos? ¿No es cierto? Vean el rol que se le asigna a la tecnología. Muy interesante. Sería motivo de otro momento de análisis, ¿no? Pero fíjense, entonces lo que quiero es que veamos esto y contrastar con la escritura, ¿no? ¿Habrá algo permanente, algo fijo, algo estable? ¿O vamos a terminar así con la ricurita, ¿no? Claro, esa es la situación. Ya, pasaremos. Me ha gustado lo que dice este autor. Dice: los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad. Esa es la idea muchas veces, ¿no? Séte libre, la libertad, ¿no? Solo escapan hacia otra cosa que llamamos moda. O sea, al final es una moda nomás, nada más, ¿no es cierto? Una moda que pasa así. Pero debe haber algo estable donde yo pueda pisar firme, ¿no es cierto? Ya, pasaremos. Entonces ahora volveremos a la estabilidad, ¿no es cierto? Después de haber volado un poquito, pero volveremos a la estabilidad. Entonces volvemos a Timoteo, ¿ves? Ya la carta de Pablo al apóstol Timoteo. Ya pasaremos entonces. También tenemos que recordar un poquito, ¿no? ¿Quién es el autor de esta epístola, hermanos? ¿Quién es? Pablo, Saulo de Tarso. Ya pasaremos entonces, ahí está. Ya hemos visto también a considerar la primera epístola, ¿no? ¿Quién era? Paulo era llamado Saulo, ¿no? Viene del hebreo, ¿no? Ahí está, Shaul, fariseo y ciudadano romano. También por la siguiente. Él hacía valer su ciudadanía romana, ¿no es cierto? Qué interesante. Como ustedes saben, muy joven fue enviado por sus padres a Jerusalén para ser educado en la escuela del prestigioso Gamaliel, ¿no es cierto? Gamaliel era nieto de Hiel, gran formador de rabinos de la época. Ese era Pablo, ¿ya? Un vistazo a la vida de Pablo, que escribe. Pasaremos. Saulo de Tarso, ustedes saben lo que él dice de sí mismo, ¿no ven? Nosotros leemos esto y uno dice: uy, Dios, yo no soy ni el meñique de lo que era Saulo, ¿no ven? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Uy. Hay que tener valor, ¿no? Para decir: soy intachable. Ay, Dios, qué cosa seria. Intachable, Pablo. Ahí está. Pasamos. Hay otras escrituras que nos hablan también de Pablo y de Timoteo, ¿no? Por Hechos 16:2 sabemos que Timoteo, ¿qué dicen de Timoteo? Daban buen testimonio de él, ¿no es cierto? Vean qué interesante. Las personas de su comunidad, el pueblo, da buen testimonio de quién era Timoteo. Los que estaban alrededor de él daban buen testimonio del joven Timoteo. Pasamos. ¿Qué otras referencias tenemos? El mismo texto que vamos a ver más adelante, ¿no? Y dice de Timoteo, Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces ya había una educación aquí, ¿no es cierto? Hay una abuela, hay una madre y hay un joven temeroso de la palabra de Dios. Pasamos. Segunda Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que no dice: has sabido las sagradas escrituras y automáticamente eres sabio. No es la idea, ¿no? Posiblemente el hecho de que hayas sabido desde niño te hagan sabio. Y esta es también la intención de la unidad educativa cristiana, ¿no es cierto? Ese es el anhelo del corazón nuestro, que desde niños conozcan la escritura, que les puede, ¿no es cierto?, les puede hacer sabios para la salud, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es. Ahí está la abuela, la madre y el jovencito, el niño Timoteo, ¿no es cierto? Esa es la intención. Sanos. Pasamos. Filipenses también nos habla, dice 2:19-22.
Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él. Está hablando de él, joven Timoteo, ¿no? Que como un hijo sirve a su padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Ese es el testimonio de Pablo acerca de este joven Timoteo. Entonces ese es el ambiente, hermanos, ¿no? Esa es la idea. Ya, pasemos. Ahora sí, hermanos, ya, por fin entramos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya, vamos a la siguiente entonces. Siempre les pongo el texto griego porque es el original y entonces hay que ver qué dice la escritura. Yo hace pocos días he escuchado una noticia, una mala noticia. Yo he aprendido este análisis en el seminario bíblico hace años. Me he enterado que actualmente ya no se lleva en el seminario bíblico. No hay más exégesis. Yo he dicho, qué lamentable, ya no se analiza la escritura, no hay más. Apenas se hace introducción al griego del Nuevo Testamento y se hace un curso de griego 1, nada más. Imagínense. No se hace más, ya no hay estudiantes del griego, lamentablemente en nuestro medio. No hay. Van a hacer entonces un griego muy básico, porque el griego antes se hacía en 4 niveles, ¿no? El griego 1, 2, 3, 4 y después se hacía exégesis de los libros de la escritura, que yo baso en eso para dar estas charlas, ¿no? He dicho, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable, se pierde mucho. Entonces en nuestro medio ya no hay estudiantes de griego. En la carrera de filosofía se ha intentado retomar el griego, ¿no? Para cuando se estudia filosofía griega, se hace análisis del griego también de esa época, ¿no? de los filósofos. Pero igual allí se lucha, ¿no? Alguien se anima a dar un curso de griego que no se lleva como materia oficial, un profesor se entusiasma, quiere dar griego, no hay estudiantes, asisten 1, 2, en todo lado entonces está perdiendo el interés y mucho más en la palabra. Eso es bien lamentable, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo y es una bendición. Entonces, ahora sí empezamos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Paulos, apóstolos Christu Isu, dia Felimatus Theo, dice, ¿no? Ca Evangelian sois tis in Christu Isu. Ese es el texto. ¿Qué dice en el español? Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, la que es de esta vida, dice, ¿no? Esta vida, la que es en Cristo Jesús. Entonces los textos que nosotros tenemos de Reina Valera, la Biblia de las Américas, todas esas parten de la interpretación de este texto del griego koiné, ¿no es cierto? El texto de la época de Jesús, que era el idioma de las calles, ¿no? No era un idioma rarísimo, de mucha cultura, no, era el griego de las calles de ese tiempo, ¿ya? Eso es. Ya, pasamos a la siguiente, entonces dice que Pablo es apóstol de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Pablo es un enviado de Cristo Jesús. No es un título, como ya hemos visto el semestre anterior. Es un enviado de Cristo. ¿Pasamos? Entonces, dice, apóstol, ¿qué significa enviado? Delegado, comisionado, ¿no? Nunca es un título jerárquico. Siempre el ser humano cae, ¿no? En jerarquías. O sea, aquí le presentamos al ministro. El ministro, la política, el ministro, ¿no? ¿Pero qué quiere decir ministro? Sirviente, quiere decir. Si los ministros supieran eso, no serían tan politiqueros, ¿no? Serían más humildes. Son sirvientes. Este Pablo es un sirviente enviado. No es un título jerárquico. Es una función reconocida, vean ustedes. La comunidad reconoce al apóstol. Es un servicio. Ese es Pablo. Pasamos. Y habíamos visto, también le quiero recordar esto del semestre pasado, ¿no? La palabra esta, la original, apóstolos, en el griego clásico, hace alusión a una barca
que tiene una misión de llegar a un puerto, ¿no ve? Pero que, uy, no les es fácil, vean, hay una tormenta.